Un gusto estar esta mañana o este mediodía contigo. Una primera cosa que quería solicitarte es una reflexión en torno a un tema que a mí me parece muy relevante y que siento que vuelve a estar sobre la palestra en nuestro país. Porque en nuestro país eh, hay momentos en los que pareciera que el dinero fuera más importante que la vida. Te lo digo porque las investigaciones que están cercando a Dina Boluarte ahora tienen que ver con la financiación ilegal de su campaña y no tanto con estas cerca de 60 muertes ocurridas en los últimos meses a partir del momento que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y ella asumió la presidencia. Es decir, pareciera que para algunas personas eh, el bien jurídico económico fuera más importante que la propia vida y disponer equivocadamente o delincuencialmente de fondos de campaña fuera más punible que 60 muertes. Sí, esa reflexión es bastante clara, ¿no? Es decir, en nuestro país pareciera que la vida tiene un ratio distinto a otras situaciones, a otros menesteres, ¿no? Y eso muchas veces ha ocurrido, digamos, históricamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los dictadores, ¿no? Que finalmente caen por temas de corrupción y no por el conjunto de tropelías que cometieron en materia de derechos humanos. Y eso es una situación que se repite y se vuelve a repetir. Es decir, si nos vamos a una conflictividad parecida, pero en menor grado que tuvimos, fue el tema del Baguazo. Y ahí precisamente lo que se discutía y que lo que planteó en su momento el expresidente Alan García era de que esos territorios que se podrían explotar les pertenecía a un grupo de indígenas que eran perros del hortelano y que no interesaba lo que ellos pensaran, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un tema de discriminación, racismo, finalmente deshumanización, ¿no? De lo que tenemos en la política. Y eso en realidad es muy lamentable y debiéramos corregirlo de manera urgente. Otra cosa que está comenzando a repetirse es una serie de argumentos como los que se escucharon en la década de los 90. Está esa famosa frase de Marta Chávez que dijo que, digamos, una ex agente del servicio de inteligencia pudo haberse autotorturado, ¿verdad? Eh, que fue el Sí, caso de Leonor La Rosa, ¿verdad? Es algo parecido a lo que ha dicho el abogado Dina Boluarte diciendo que hay que tener cuidado porque perfectamente la muerte de algunas de las personas que protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte eh, pudo haber sido, digamos, generada por ellos mismos, motivada por ellos mismos. bueno, pero ese fue, acuérdate tú también, una de las explicaciones que dio Dina Boluarte cuando habló de los Dundum, ¿te acuerdas? ¿No? Y Sí, dijo que eran armas que habían fabricado los propios manifestantes, cuando hemos tenido reportes de prensa internacional que ha estado en la zona en los días que hubo el conflicto, donde inclusive el informe del New York Times, ¿no? Señala que no hubo ninguna arma. Sin embargo, la señora Dina Boluarte eh, expresó eso, señaló eso. En esa misma línea están las declaraciones tanto de ella como de Alberto Tarola, que dijeron públicamente que un grupo de manifestantes habían calcinado el cuerpo del policía Sonjo, ¿no? Y ahora sí, las investigaciones están revelando otras cosas. sí. Entonces, este tema de utilizar la mentira para justificar situaciones, violaciones a los derechos humanos, es un ejemplo completamente manido y que, como bien recuerdas, se da para exculpar la persona a quien ordenó la tortura de Leonor Rosa, pues fue Vladimiro Montesinos y él ahora está purgando cárcel. Bueno, las condiciones en que purga la carcelería la podemos conversar en otra oportunidad, pero por lo menos está preso. Sí. Bueno, ahora, otro tema, digamos, que a mí me parece importante plantear como una reflexión, ¿no? Digamos, em, se han producido las protestas, se han producido cerca de 60 muertos alrededor de las protestas. Un sector de la opinión pública dijo claramente,
Si no quieres que te maten, no protesten. Podemos hablar en un momento también seguramente de aquellas personas que no participaban de las protestas y que igual murieron, como han demostrado algunas investigaciones. Pero yo no puedo dejar de pensar en las imágenes que provienen de Francia, de París, ¿no? Con estas grandes manifestaciones en contra de la reforma pensionaria del gobierno de Emmanuel Macron, zonas de París incendiadas y de momento no se registra ni una muerte. Probablemente no se registre ni una sola muerte. ¿Por qué? Porque la vida de los franceses vale más que la vida de los peruanos. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, es lamentable que en nuestro país se tenga ese tipo de forma de dominación, porque para mí es una forma de dominación. Es decir, y lo dijo Alberto Tarola el día 10 de diciembre, creo, cuando dijo, vamos a aplacar esto, los vamos a someter. Y el día 16 de diciembre dijo, una semana, semana y media, y esto se acaba, ¿no? Y el argumento que presentó Tarola era de la toma de los aeropuertos. Y hemos visto en Francia que también se tomaron los aeropuertos y no hubo ningún muerto, ¿no es Sí, cierto? Entonces, yo creo que que no hemos aprendido nunca a manejarnos como un país civilizado. Es decir, mm, para nosotros la vida de un compatriota, de una compatriota, no vale absolutamente nada si está dentro de, o sea, si es un impedimento para nuestros fines. Y eso es lo que sí, yo veo repetidamente, ¿no? Que podemos repetir esa canción que dice la vida no vale nada, pero es cierto que aquí nos importa poco. Y no yendo muy lejos, si quieres cambiamos la ubicación de los conflictos y nos vamos por al tema de los Brasilia, dices desastres tú. naturales. Ah, No bueno, digo los también, desastres sí, naturales, ¿no? Más sí. de cuántas personas han muerto, cuántas han desaparecido y qué estamos viendo de acción estatal, ¿no? Entonces, a mi juicio, es una práctica que mucha gente la identifica con los conflictos sociales, con las marchas, pero se da en otros aspectos y las mujeres que sufren a diario agresiones, feminicidios, que son quemadas, etcétera, ¿no? ¿No? ¿Qué nos dicen? Que una llamada no salva la vida a nadie. Entonces, estamos, o sea, estamos naturalizando la muerte, estamos naturalizando el no respeto al ser humano, a la persona, al individuo, a la mujer. Es una situación realmente muy, muy lamentable. Ahora, frente a lo que ocurrió, frente a estas muertes, por supuesto, hay investigaciones, o por lo menos hay la exigencia de una investigación formal por parte del aparato de justicia. Eh, Han avanzado de manera discreta algunas investigaciones, por ejemplo, en Ayacucho, y la última información que se tiene es que la Fiscalía ha conformado un grupo de trabajo especial de fiscales que se dedicará a investigar las muertes durante las protestas. ¿A ti qué te parece la conformación de este grupo de trabajo que parecería un mensaje del Ministerio Público para digamos, que está diciéndonos que está fortaleciendo las investigaciones con un equipo ad hoc que se abocará a investigarlas? Bueno, a nosotros nos da mucha preocupación, es la verdad. Ujú. Es la verdad porque además tú sabes que aquí si el Ministerio Público no acusa, ahí se baja el telón, ¿no es cierto? Sí, Y este es durante el periodo de la señora Benavides, ya esta es la segunda o tercera modificación que se hace al interior del Ministerio Público. Recordarás que en diciembre ellos modificaron la situación y le dieron más peso a las investigaciones por terrorismo que a derechos humanos. sí, Cambiaron personal, en fin, cuando casos de terrorismo aquí en el país tenemos bastante pocos, ¿no? Y más bien lo que se venía incrementando era la violencia contra los protestantes, contra las marchas, ¿no? Eso fue la primera. Ahora después hicieron los cambios, volvieron a modificar terrorismo por un lado, derechos humanos por otro, a una persona que había trabajado mucho, que era el fiscal Valdivia, también lo volvieron a cambiar, ¿no? Y en este momento hay una nueva reestructuración con fiscales nuevos, sí. dicen, ¿no? Y que todo se viene a Lima, ¿no? Sí, Y ese es un tema entonces, que he visto, efectivamente, que se sale
se sale del propio Ayacucho y todo se centraliza en Lima ahora. Lo que es un Claro, problema para los familiares, ¿no? Entre otras pero por cosas. supuesto, pero ahí hay dos problemas. El primer problema es que todas las investigaciones tienen que ser allá. O sea, la reconstrucción, por decir, las pericias, los testigos, ¿no? Todo. Entonces dice, ella ha dicho que, que no, que los familiares no van a venir a Lima, sino que ellos van a ir. O sea, ¿qué necesidad entonces se tiene de tener una oficina aquí en Lima para que vayan a hacer las diligencias en Ayacucho, o en Puno, o en Apurímac, o en Virú? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Mm, Entonces, lo que hay, a mi juicio, es un interés por manejar toda la investigación, porque finalmente la responsable va a ser la fiscal de la nación y ella va a sí. decidir, ¿no? En un sentido o en otro. Eso, a mi juicio, es bastante peligroso. Ahora, al mismo tiempo, entiendo por la información que se ha dado que algunos de los fiscales, no sé si todo el equipo, son especialistas en derecho civil, no penal. Bueno, la doctora Marena Mendoza, nosotros hemos conversado con ella, nos contó su experiencia en penal, ¿no? Que había tenido un año, porque ella nos contó de que a partir de su experiencia, ella veía casos de civiles, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esto? Expedientes estos de administrativo, el contencioso administrativo, ¿no? Ujú. Entonces ella veía esos casos y cuando retiraron a los fiscales de esos contenciosos, entonces la pasaron a penal, ¿no? Es decir, toda su vida ha sido en el ámbito civil. Entonces la han puesto y dice que tenía la mejor intención. En fin, el día que conversamos con ella tenía 2, 3 días de instalada y se entiende que los cambios que se han producido tendrían que ver con su gestión. Pero las carpetas fiscales van a ser trasladadas a Lima. Todos los que tienen, o sea, yo creo que ahí lo que se está buscando es un escenario, digamos, donde en primer lugar se prolongue, ¿no? Es decir, dinero para que el fiscal se traslade. Vamos a creerles que dicen que van a ir a las provincias, que se vayan a Ayacucho, dinero para su alojamiento, dinero para el equipo, dinero para las acciones que van a realizar, ¿no es cierto? Y esas acciones en Ayacucho hay 10 personas muertas, pero hay un conjunto importante de heridos. Ahora imagínate Puno. Puno tienes 19 personas fallecidas y tienes más Sí. de 220 heridos, ¿no? Entonces, todas esas diligencias las van a hacer desde Lima. Van a tener que ir a Pichanaki, van a tener que ir a Virú, van a tener que ir a Andahuaylas, van a tener que ir a Izcahuaca. O sea, ¿te imaginas el desarrollo, la participación, etcétera? O lo que van a hacer es simplemente concentrar los casos, hacer algunas diligencias y posteriormente archivar por falta de pruebas, que es lo que normalmente ocurre en este tipo de situaciones. Ahora, estás hablando de una estrategia dilatoria, una estrategia distractiva que lo que busca, digamos, es limpiar a la presidenta y al presidente del Consejo de Ministros de estas acusaciones, entre las que se encuentra genocidio, que a mí me parece que no aplica de todas formas, ¿no? Así es. Pero eh, como están las cosas ahora, con las experiencias que hemos conocido en nuestro país, ¿existen los intocables? ¿Existen los presidentes que no pueden ser investigados? Es decir, esto tarde o temprano llegará a la jurisdicción internacional y tarde o temprano yo supondría habría algún tipo, digamos, de investigación más independiente, más seria, con más dientes, que afectará directamente a Dina Boluarte y probablemente la condene, ¿no? En realidad no debiera ser así. Siempre hemos dicho que los peruanos y las peruanas debemos resolver nuestras situaciones aquí y Sí, pero bueno, que si no lo hacemos, así es, ¿no? Y esto es subsidiario, ¿no es cierto? El sí. sistema es subsidiario. Pero lo que sí me parecería a mí importante en este momento, nosotros hemos pedido a la Comisión Interamericana que comprometa al Estado peruano en la creación de un grupo especial con multidisciplinario para que venga a hacer una investigación acá y colabore
con la investigación que hace la Fiscalía, etcétera, y que nos diga a los peruanos y peruanas la responsabilidad de cada uno de los actores en este momento, ¿no? Ujú. Y esto además, esta comisión multisectorial puede terminar dando recomendaciones para que esto no se vuelva a repetir, porque está clarísimo que muchas de estas personas fueron muertos por bala. En segundo lugar, por bala que le dispararon de la mitad del cuerpo hacia arriba, situación que es completamente irregular. Otras personas han muerto porque le dispararon la bomba lacrimógena en la cabeza. Nuevamente, cómo se dispara la bomba lacrimógena, etcétera. Todas esas situaciones que se han producido y que no deben producirse para que lo que conversábamos inicialmente no haya víctimas, eso es lo que se tiene que asumir y dejar de escuchar esos mensajes que vienen desde un sector muy conservador, donde dicen que hay que matar, que hay que matar. Ahora les van a dar a los serenos supuestamente armas no letales. Y acordémonos que hace unos años, precisamente unos serenos mataron a un ciudadano español, ¿no? Entonces, yo creo que En la nuevamente, playa, ¿no? sí, ¿no? Entonces, nuevamente nos volvemos a tropezar con la misma piedra y con el mismo pie. Y eso, la verdad, que ya de cara a este nuevo siglo no debería ocurrir, ¿no? Y Ujú. creo que si ocurre, ya no es por una deficiencia, sino porque es negligencia y en este caso penal, ¿no? Muy bien, Miguel Hugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora de Derechos Humanos. Muchas gracias por haber participado en Al Vuelo. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Que De estés muy igual bien. manera, gusto.